En esta entrega les vamos a contar cómo dos venezolanos pasaron de las rumbas electrónicas al mundo petrolero para terminar siendo acusados de traición a la patria y hoy se encuentran prófugos de la justicia. Luego vamos a analizar la reciente devolución de las instalaciones del Sambil La Candelaria a sus dueños, expropiado por el mismísimo padre de la revolución chavista, Hugo Rafael Chávez Frías, hace casi 14 años. Y cerramos explicándoles el por qué el final de la pandemia en Venezuela aún está en construcción y bien lejos de ser una realidad. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena, un gusto darles la bienvenida a nuestro episodio número 159 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal, un condensado que trae lo mejor de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. Han pasado 107 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela y al momento de esta grabación las cifras son las siguientes: 520.304 personas contagiadas y 5.681 personas fallecidas lamentablemente. En este momento que estamos viviendo, mantener el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad es la mejor manera de cuidarnos y cuidar a los nuestros. Comenzamos visitando el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un reportaje titulado De la rumba al mundo petrolero, dos jóvenes empresarios investigados por traición a la patria. 8 meses después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a PDVSA, Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Peroz Urdaneta constituyeron una empresa para movilizar el petróleo venezolano y así evitar el bloqueo de las autoridades americanas. Antes de su entrada en el negocio energético, Hernández Chacón y Peroz Urdaneta eran responsables de un concepto de entretenimiento llamado Exclusive Sessions, un espacio en donde se reunían amantes de la música electrónica. Hoy en día uno de ellos se encuentra detenido bajo un régimen de presentación especial y el otro está prófugo de la justicia y a ambos se les acusa por los delitos de extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio y traición a la patria, así como de terrorismo. Conversamos con el autor de la nota, Armando Altuve, y le hicimos un par de preguntas. Armando, bienvenido. ¿Cuál es el estatus actual de estos jóvenes y qué dice la fiscalía que dirige Tarek William Saab en torno a esto? En este momento solo se sabe información sobre Hugo Andrés Hernández Chacón, quien ha sido el único detenido por el supuesto contrabando de petróleo y además es el sobrino de la diputada oficialista de la Asamblea Nacional electa en 2021, Gabriela Chacón. El Pitazo supo por fuentes cercanas a Hernández Chacón que él goza de una medida cautelar que le permite estar en libertad pero con régimen de presentación mientras espera que el juzgado dicte una medida sobre su caso. En relación a su socio Juan Andrés Marcos Peroz Urdaneta no se sabe nada, ni siquiera se sabe si también fue detenido efectivamente, tampoco desde la Fiscalía General de la República que está a cargo de Tarek William Saab se ha dado información al respecto. A estos jóvenes empresarios se les acusa por 8 delitos, entre ellos obstrucción a la economía, terrorismo y traición a la patria. ¿Y dónde operaba esta compañía petrolera y cómo hacía para burlar las sanciones económicas impuestas a Venezuela? Tampoco se sabe nada de cómo fue esta supuesta operación de contrabando. Las autoridades no han dicho nada, como comenté, y la única información que se maneja es la que el año pasado ofreció el excomisario Iván Simonovic, incluso todavía siendo parte del equipo del gobierno interino de Juan Guaidó. En ese momento Simonovic dijo que Hugo Andrés Hernández Chacón participó en una venta ilegal de petróleo en Australia. Tanto él como su socio aparecen en una empresa registrada en 2019 en ese país, según unos documentos que obtuvimos para este reportaje y que operó por 2 años. Esta empresa fue señalada, o mejor dicho, fue citada en un informe de la agencia Bloomberg como parte de las compañías que apoyaban a la administración de Nicolás Maduro a movilizar petróleo hacia otros países. No pudimos determinar la relación de esta compañía con el caso que investiga la justicia relacionado con estos dos jóvenes porque el equipo reporteril no pudo contactar a Hernández Chacón. Desde que Estados Unidos sancionó en 2009 a PDVSA, como se sabe, las empresas extranjeras que prestaban servicio de traslado de crudo a Venezuela para exportarlo se vieron limitadas a seguir operando en el país y por esa razón pues el gobierno de Nicolás Maduro buscó alternativas para enviar el petróleo a otros países, especialmente con empresas poco conocidas y de corta experiencia en el sector. Muchísimas gracias, Armando. Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde.
Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y el News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIF, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Pasamos ahora a visitar el portal Tal Cual y aquí nos encontramos un reportaje que lleva por nombre Sambil La Candelaria, ni comercio socialista, ni universidad, ni clínica, ni centro cultural. 14 años después de haber sido expropiado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el centro comercial Sambil La Candelaria vuelve a las manos de sus dueños y se espera su inauguración a mediados del mes de noviembre. Recordemos aquel momento en donde el líder de la revolución bolivariana se negaba a lo que hoy parece inminente, que es la apertura del centro comercial en la mencionada zona. ¿Cómo es posible que en plena Candelaria vayan a hacer un, ¿cómo se llama un bicho de eso? Un Sambil. No, no y no. No, no y no. No, pero si es que, ¿quién aguanta el tráfico ahí? La avenida Urdaneta. No. Entonces, el alcalde, yo dejo en sus manos, señor alcalde y amigo, pero hay que tomar acciones, eso no se puede permitir. No se puede permitir, chicos. Una ciudad, fíjense, allá en La Carlota se había comenzado a hacer una vivienda. Empezaron a protestar, yo dije, bueno, paren eso para estudiarlo. Pero ahí en La Candelaria, donde no cabe un alma, están haciendo un Sambil. Eso va a colapsar todo el centro de Caracas. Pare eso, señor alcalde, y vamos a revisar todo eso. Y vamos a expropiar eso y a convertirlo en una clínica, no sé qué, en una escuela, en una universidad. Hasta la fecha, ninguna autoridad del madurismo ha declarado al respecto. Algunos analistas consideran que el gobierno madurista está flexibilizando varias políticas chavistas obligados por la asfixia económica, mientras otros piensan que se trata de una estrategia electoral de cara a los comicios presidenciales del 2024. Durante estos 14 años fueron muchas las propuestas para poder utilizar estas instalaciones. Aquí se pensaba que se iban a albergar comercios del Estado, también se pensó en un momento en un centro de atención médica o una institución educativa, incluso hasta un espacio cultural y hasta la sede del sistema de emergencias BEN 911, pero por supuesto nada de esto se cumplió durante estos 14 años. La periodista Ayanna Figueroa nos habla más sobre este tema. Ayanna, un gusto saludarte y darte la bienvenida. ¿Qué pasó en estos 14 años dentro de esa estructura y en qué condiciones se encuentra actualmente? ¿Sabes si hubo algún tipo de daños? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, en estos 14 años, mientras el Sambil estuvo en manos del gobierno, fue propuesto para varios proyectos. En un principio se dijo que debería ser sede de una escuela, de una universidad o una clínica. Sin embargo, cuando se formalizó su expropiación por parte de la Asamblea Nacional, 2 años después de la orden dada por Hugo Chávez, se dijo que se convertiría en el centro de convenciones de La Candelaria, en el cual habrían oficinas para trámites públicos y también para varios negocios del Ministerio de Comercio. Pero en el año 2013, el entonces alcalde Jorge Rodríguez dijo que se recuperarían esos espacios para la proyección cultural de Caracas y también para varios centros asistenciales y hasta para la nueva sede del sistema de emergencia BEN 911. En fin, el Sambil La Candelaria no tuvo un objetivo definido al pasar a manos estatales y ahora vuelve a ser para lo que realmente fue construido, un centro comercial. ¿Cómo está el Sambil La Candelaria hoy? Bueno, según lo dicho por Alfredo Cohen, presidente de la constructora Sambil, se mantiene casi intacta y en buenas condiciones, pero hay muchas cosas que resolver, especialmente todo lo relacionado con el sistema eléctrico. Recordemos que durante varios años este Sambil fue albergue de damnificados y hubo varios daños internos. ¿Y cuáles son los planes de los dueños actualmente? ¿Cuándo esperan ellos abrir las puertas de este emporio comercial en la zona? La familia Cohen prevé abrir el Sambil La Candelaria al público el próximo 30 de noviembre. Esto si todo va bien con los planes de recuperación de su estructura. Como te decía antes, Luis, se debe hacer mantenimiento a las escaleras eléctricas, a los ascensores y colocar nuevamente el cableado eléctrico que se perdió o fue robado.
Pero hay algo muy importante, y es que se deben nuevamente hacer los acuerdos con las franquicias que estarán presentes en el centro comercial, con los dueños de las tiendas que también estarán, y sobre todo redefinir los planes para mejorar los alrededores del Sambil, que allí en la Candelaria, y evitar la congestión vial una vez que se haya dado su apertura. Por cierto, que Alfredo Cohen también afirmó que la gran inauguración se tiene prevista para el 28 de mayo del 2023, según dijo, en honor a su padre, Salomón Cohen Levy, quien falleció en el año 2018. Muchísimas gracias, Ayagna. Hasta una futura oportunidad. Y para cerrar esta semana visitamos al portal runrun.es. Ellos, con motivo de la conmemoración de los 2 años de la pandemia, hicieron un seriado interesantísimo sobre la Venezuela post-COVID y tenemos el episodio final de la pandemia que aún está en construcción. Después de haber sido vacunados, son muchísimos los venezolanos y venezolanas que lamentablemente han bajado la guardia y el tapabocas hoy parece ser un accesorio que se lleva mejor en la papada o en el cuello. Para algunos expertos no estamos ni cerca de salir de la fase pandémica del coronavirus, por lo que resulta alarmante ver cómo hasta las medidas de bioseguridad también se están relajando de manera muy imprudente. Para muchos la pandemia terminó y nada está más lejos de la realidad. Y es que a mediados del mes de marzo la Organización Mundial de la Salud alertó sobre un posible rebrote del coronavirus. Algunos médicos incluso informan que a finales del año 2022 la enfermedad podría ser endémica, pero no hay que relajarse y se debe seguir con las medidas preventivas. Incluso varias ciudades de China han alertado sobre el repunte del coronavirus y ahora surgió otra variante llamada Delta Cron que debe ser tomada con muchísima seriedad. Escuchemos a la viróloga Flor Pujol, quien menciona la importancia de las inmunizaciones. Y mientras más personas estén sin vacunar, más posibilidad de infectarse, más posibilidad de que el virus entonces acumule más mutaciones y que algunas de esas mutaciones sean altamente exitosas para el virus, le confieran alto éxito al virus y de esta forma entonces convertirse en una nueva variante. Pero, digamos, por ahora estamos disfrutando de un periodo que nos permitiera pensar en un cierto optimismo. Conversamos con la coordinadora de redacción de dicho portal y autora de este trabajo, la periodista Yacari Prado, sobre este tema. Yacari, bienvenido una vez más al 3 en 1. ¿Cuáles son los escenarios que se esperan para este año, el 2022, y para el 2023 con respecto a la COVID-19? Hola Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de 3 en 1. En este reportaje que cerró el seriado Venezuela Post-COVID, Runrunes conversó con el director del Hospital de Clínicas Caracas, Miguel Salomón, y con la bióloga venezolana e investigadora del IBIC, Flor Pujol. Ambos expertos coincidieron en que es temprano para cantar victoria sobre el fin de la pandemia. Las estimaciones indican que tanto en Venezuela como en el mundo seguiremos en fase epidémica hasta probablemente finales de 2022 y principios de 2023. En ese momento probablemente la enfermedad se vuelve endémica, en algo parecido a la influenza. En el caso de Venezuela, como hemos experimentado la pandemia con cierto rezago respecto a otros países, la fase epidémica podría prolongarse hasta mediados del año 2023. ¿Y cuáles han sido los errores y aprendizajes de la población en torno al coronavirus luego de estos 2 años de pandemia? Desde el punto de vista epidemiológico y luego de 2 años de pandemia, el mayor aprendizaje, según los especialistas consultados, es que debemos exigir a los gobiernos que vigilen y reporten oportunamente cualquier brote de un patógeno desconocido o no. Como ciudadanos debemos limitar las intervenciones a la naturaleza y ser más respetuosos con nuestro entorno, para evitar así que los microbios de origen animal salten al humano debido al contacto. Debemos contribuir también con acciones cotidianas y sencillas, como el lavado correcto y frecuente de las manos y trabajar en la adecuada disposición de aguas y excretas. Y mientras haya brotes activos de enfermedades infecciosas como el COVID-19, no queda más que cumplir con las medidas de bioseguridad, uso de tapabocas, distancia física, evitar aglomeraciones y tener una actitud responsable que colabore con reducir y cortar las cadenas de transmisión. Muchísimas gracias, Yacari. Bueno, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Les invito a todos a que se suscriban a nuestro podcast y se unan a nuestra comunidad en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También estamos en las plataformas de videos YouTube. Les pido por favor de igual forma compartan el enlace para que nos ayuden a informar sobre estos y otros temas que en el futuro estaremos compartiendo por esta misma vía. Nuestra invitación es a que se cuiden y evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yagnali Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les acompañó Luis David Miquilena. Siempre un gusto saludarlos y como siempre nos vamos a escuchar la próxima semana. Hasta luego.